Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no oyen, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí continúa sobre la cuestión de la parábola y aquí incluso le cuestionan: ¿por qué, Señor, hablas en parábolas? Como diciendo que ellos no están entendiendo tal vez la parábola, o mejor dicho, algo tan sencillo que nosotros nos volvemos como grandes filósofos, o más aún. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos hablando de que estaban pidiendo signos? Ya están los signos. Y sin embargo el Señor le habla de una manera demasiado sencilla. Y cuando nosotros nos creemos grandes filósofos, sábelo todo, Sheikuapa hoy, entonces no queremos escuchar un cuentito del Señor. No queremos escuchar algo tan sencillo que te dice: ¿sabes qué? Esto está bien y esto está mal. Así de sencillo. Aquí hay dos cositas: o haces el bien o haces el mal. O sea, no hay mucha vuelta que dar. No hay mucha vuelta que dar. Aquí está el bien o aquí está el mal. Cuando ustedes digan sí, que sea sí; cuando digan no, que sea no. Y así hay muchas expresiones en el Evangelio que nos hacen pensar, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser muy sencillos de corazón. Tenemos que ser sencillos verdaderamente para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces por eso después le dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, queridos hermanos, intuyen. Ustedes, escuchando la palabra de Dios, enseguida, no, esto está bien. No, esto está mal. Vigina veñan de Yara la cañan de, con esta sencillez. Y algunas veces, pues nosotros cuando somos tan sencillos, tan claros como el agua, al final de cuentas parece que necesitamos luego no sé qué cosa. Yo algunas veces escucho, ¿verdad?, cuando hay problemas, sobre todo a nivel político, etcétera, etcétera, cuando le quieren defender a alguien algo que es indefendible, pero como es nuestro amigo, es de nuestro partido, de nuestra bancada, y después vamos como el títere famoso, todo atado ya ahí, levanto la mano de acuerdo al títere, ¿verdad? Pum, 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 la marioneta, a favor, ¿verdad? Entonces, cosas indefendibles, y le dan la vuelta, pero le dan la vuelta que seguramente que a un niño de 5 años le vas a engañar. Ni a ese ya no le vas a engañar, tal vez a uno de 4, hombre, le vas a engañar. Pero, queridos hermanos, somos así. Y por eso el Señor dice: ¿saben qué? Yo les hablo en parábolas. Pero justamente, ¿por qué? Porque estas personas se creen los todo y miran y están confabulando cosas, pero de cosas inimaginables. Entonces, por más que oigan, no comprenden. Por más que oigan, aunque yo les hable en chino, en ruso, en alemán, en guaraní, en catelaño y alguna gente, entonces no comprende. No no comprende. Por más que vean, no ven. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Queridos amigos, es tan sencilla la palabra del Señor, es tan clara la palabra del Señor. Siempre, upeago ñande yara atoi. Ahí, ¿verdad? Ahí en la televisión nosotros ponemos siempre ñande yara atoi, nos llama. Ñande apicutuina ñanderenoi. Querido amigo, esto es lo que Dios te está pidiendo para que exista una verdadera conversión. Pero tu corazón se ha endurecido. Tienes tus oídos tapados y tus ojos cerrados. Tus ojos no ven, tus oídos no oyen. Tu corazón entonces no comprende. Queridos amigos, pidamos hoy en esta Eucaristía. Topocomina ñanderea lleva. Ojalá que el Señor nos ayude y podamos cambiar, podamos escuchar la sencillez de la predicación y de la buena noticia del Señor, que son las parábolas, ejemplos, cuentos concretos, pero para que nosotros nos dejemos tocar y digamos, Señor, quiero volver a ti. Solamente así, queridos hermanos, vamos a dar los pasos subsiguientes, o si no, nunca habrá conversión. Que así sea. Que así sea.